El petróleo, o también conocido como oro negro, es un recurso que tiene un nivel de importancia altísimo en la sociedad actual. Los productos de mayor volumen en la industria son los combustibles y la gasolina, provenientes del petróleo. El mismo es la materia prima de muchos productos químicos, incluyendo productos farmacéuticos, disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos. Aunque el mismo es indispensable para muchas cosas, este resulta ser un recurso no renovable. Por lo tanto, su sobreexplotación podría llevar a la desaparición del mismo. ¿A qué nos referimos con explotación del petróleo? Esta industria, la industria de la explotación petrolera, incluye procesos globales de exploración, extracción, refino, transporte y comercialización de productos provenientes del petróleo. Sin embargo, para que este material pueda ser utilizado en los procesos de producción, necesita ser extraído del subsuelo. Para esto, se utilizan varios mecanismos de perforación. El primero es la torre de perforación terrestre, la cual utiliza un taladro sostenido por una torre que envía barro a alta presión y remueve todos los restos de depósitos fósiles, arena y limo. También encontramos la torre de perforación submarina, la cual es igual a la terrestre con la única diferencia de que está ubicada en una plataforma a nivel del océano. Una vez que es perforado el pozo y el mismo es agotado, se emplean sistemas de recuperación del material restante, como lo son la inyección de vapor de agua a presión. Luego de esto, el hidrocarburo saliente es catalogado y distribuido a través de estaciones de bombeo por oleoductos. También podemos decir que los países petroleros, podemos hablar de los países petroleros. El petróleo es el eje movilizador del mundo moderno, del cual, al ser un productor extraído de la tierra, se procesa y transforma para fines tales como el transporte, electricidad, utensilios del hogar, entre otros. Partiendo de esta idea, podemos entender la importancia que representaba y representa ahora para la economía mundial, pues existen muchas naciones que extraen este recurso natural no renovable como lo son Arabia Saudita, ubicada en la zona del Oriente Medio, que concentra la mayoría de la producción petrolera, Estados Unidos, que produce una gran cantidad de mineral, pero no alcanza para satisfacer su producción interna. China, que extrae petróleo al igual que Estados Unidos para su consumo interno. México, Irak, Canadá y Venezuela son los países de producción de mayor producción petrolera. En el caso de América Latina, a lo largo de la historia podemos ver que se han generado guerras relacionadas con el tema del petróleo, las cuales fueron la Guerra de Chacó, donde Paraguay perdió una porción del país con yacimientos petroleros, la guerra entre Ecuador y Perú y la significante guerra civil de Guatemala, que fue generada en una zona donde se exploraban reservas de petróleo. El petróleo en Venezuela. El 1 de enero del año 1976, la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, inició sus operaciones. Entre sus actividades se destacaban la explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, así como los negocios de orimulsión química, petroquímica y del carbón. Esta empresa fue creada por decreto gubernamental durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y la misma llegó a poseer las mayores reservas petrolíferas del mundo, alcanzando a finales de 2013 una suma total certificada de 298.353 millones de barriles, que representa el 20% de las reservas mundiales de este recurso. A lo largo de los 9 primeros años de operación de Petróleos de Venezuela, PDVSA, entre 1976 y 1984, ocurrieron una serie de acontecimientos y hechos a nivel mundial y local que modificaron los escenarios en los cuales se desenvolvió la industria. Esto llevó a la toma de decisiones de gran trascendencia, que pusieron a prueba su flexibilidad e indició sobre sus resultados financieros y operacionales. Sabemos que Venezuela, siendo un país petrolero, basa su economía en las ganancias que obtiene de la extracción y comercialización del petróleo mismo. Y este aspecto ha marcado la vida de los venezolanos desde 1917, considerándose imposible el analizar contexto económico y del país sin considerar su precio.
Contextos económicos y antecedentes. Entre 1998 y 2008, el precio del petróleo pasó de 9 a $130 el barril. Hoy, tras el estallido de la crisis mundial, se sitúa alrededor de $50. En Venezuela, un país rentista y altamente dependiente de la exportación de su principal recurso natural, esta fluctuación genera efectos tanto políticos como económicos, pero principalmente económicos. A pesar de esto, en dicho periodo de tiempo, el gobierno percibió más de 800.000 millones de dólares en ingresos petroleros y no petroleros. Para entender esto, debemos hacer un recuento en el tiempo. Si nos trasladamos a 1914, Venezuela era un país rural y bastante pobre, que transitaba por un periodo de paz después de casi 100 años de conflictos. Hasta ese entonces, la economía venezolana era agrícola y pecuaria, y se basaba en la producción de café, cacao, cuero y otros rubros menores, que le aportaban ingresos anuales muy limitados, teniendo así un equivalente de apenas 41% en la producción en comparación a los países vecinos. Ese año se descubrió la gran cuenca petrolífera de Maracaibo, y fue así como en ese contexto comenzó la era del petróleo. Ya que el petróleo no es fabricado o manufacturado a voluntad, sino que se obtiene de la explotación de la naturaleza, implica que el beneficio que genera no proviene del trabajo ni del intelecto de la sociedad. Esta condición alteraría desde entonces la economía de Venezuela. También se debe destacar que, anteriormente, en el año 1865, se otorgó la primera concesión petrolera para explotar y comercializar el hidrocarburo, y a partir de allí la industria petrolera funcionó bajo el régimen de concesiones, hasta que en 1976 se hizo la aparición de PDVSA. Siguiendo con el tópico de los antecedentes, y tras los sucesos políticos de finales de 2002 y comienzo de 2003, fueron retirados más de 20.000 empleados de las instalaciones de la empresa PDVSA. En ese periodo se registraron cambios en el precio promedio de la cesta venezolana de petróleo, que, a valores nominales, pasó de $16,04 por barril en el año 1999 a $86,81 el barril en el 2008, con un máximo de $129,54 por barril en julio de ese mismo año. Sin embargo, a partir de 2009 y luego del estallido de la crisis mundial, el precio del crudo venezolano comenzó un duro descenso, hasta promediar $36,16 por barril en enero de ese año y $36,01 en febrero. En marzo repuntó a $47,95, cifra que todavía era inferior al precio estimado para el presupuesto nacional, situado en $60. Ahora hablaremos de la realidad petrolera en Venezuela. En la década de 2010 a 2019, es decir, nuestra década, se ha logrado mantener los costos del barril de petróleo más altos en toda la historia de la explotación. El pico más alto ocurrió el 11 de marzo de 2011, cuando llegó al precio de $127 estadounidenses por barril, siendo calificado como el quinto boom petrolero en la historia de sus precios. Este periodo de altos costos petroleros duró solamente hasta noviembre de 2014, para luego caer en enero de 2016 al precio más bajo registrado, situado en $26 por barril. Sin embargo, esta también fue en Venezuela la época del mayor declive en la producción y refinación. En el año 2011 se producían 2,38 millones de barriles diarios y para marzo de 2019 se producían únicamente 870.000 barriles por día. Los precios en promedio se han mantenido entre los $42 y los $59. En el año 2019, Venezuela dejó de ser parte de la lista de los mayores productores de petróleo del mundo, inclusive teniendo la primera reserva más grande de crudo pesado, desaprovechando así el gran potencial que tenemos. Se bajó la producción en el año 2019 a la mitad de la producción del 2018 y a su vez a un tercio de la del 2017. Para junio de 2020, la producción petrolera del país cayó a casi lo más mínimo, debido a la falta de inversión en la explotación y en el mantenimiento de las refinerías, así como también la mala administración y la corrupción, sumando las sanciones económicas del gobierno norteamericano contra la empresa PDVSA con la finalidad de terminar la administración de Nicolás Maduro como presidente.